La preocupación que tenemos es esta guerra que nos está alertando y preocupando y de la cual se dicen un montón de cosas. Yo quiero que nos bajes un poco a tierra, que nos pongas en contexto, porque lo primero que sabemos es que la excusa que pone Estados Unidos para atacar Irán es el tema del uranio. Sabemos que eso no es totalmente cierto y que se esconden otros intereses. ¿Por qué no nos ayudas a pensar, Sergio? Bueno, mira, toda guerra comienza con una excusa, no hay que justificar por qué se hace. En este caso, bueno, Estados Unidos y obviamente la comunidad mundial teme que Irán pueda conseguir una bomba atómica y de hecho, según dicen los medios, ya tiene el 60% del uranio enriquecido, o sea que le falta muy poquito para construir una bomba. Creo que con eso algo puede hacer. No digo una bomba como la de Hiroshima, pero algo un poquito menor, pero algo parecido. Y ese poder en manos de, bueno, de personas que están fanatizadas, como sabemos que están, por los mismos hechos y por la estructura de su religión y de su política, tener una bomba de esas características es muy peligroso para el mundo entero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que más allá de una excusa, también, que obviamente se necesita una excusa para tal ataque, también se está viendo por la seguridad, no sé si mundial, pero al menos sí de la región. Esto justificaría de alguna manera la incidencia de Estados Unidos en el conflicto. Eh, Además está Hezbollah, que es un grupo muy extremista, ¿no? Que siempre manifiesta una antinomia con los Estados Unidos. Hezbollah es Irán, ¿no? Es Irán. Es Irán en el Ah, Líbano. exacto. Por eso se llaman los proxies, ¿no? Porque son el brazo armado más próximo al territorio de Israel. Porque si vos ves el mapa de Israel a Irán, hay un trecho bastante largo. Está Claro. Jordania, está Irak, que están en el Para. medio y se necesita mucha tecnología de lanzamiento para que los misiles lleguen hasta Israel. Entonces, si bien la tienen, los más próximos en este caso es el Líbano, ¿no? Como Yemen está un poco más cerca, también los hutíes son un brazo armado de Irán, y por eso atacan a Israel desde sus posiciones más cercanas. ¿Cómo es la situación en Irán? El pueblo, ¿qué dice todo esto? ¿Dice que hay manifestaciones permanentemente? Mira, creo que nadie realmente sabe lo que pasa ahí adentro, nos podemos imaginar por los datos que tenemos, pero bueno, el régimen se ocupa mucho de no dejar, digamos, internet o dejar que la gente grabe o que la gente se exprese para no revelar lo que pasa adentro. Lo que sí sabemos que hubo cifra más, cifra menos, cerca de 25.000 personas asesinadas a quemarropa simplemente por manifestarse. ¿Sí? Bueno, cerca de 30.000 personas muertas, más todas las ejecuciones que sabemos que hubo, porque el régimen de Irán mismo lo dijo, ¿no? Lo reconoció. Bueno, estamos viendo que hubo un genocidio, ¿no? Y Claro, por la actitud que vemos, porque obviamente nosotros siempre nos informamos por los medios occidentales, no tenemos demasiada exacto. posibilidad de verlo desde otro lugar, estamos viendo que la actitud de Irán es una actitud suicida. Es decir, si yo voy a morir, morimos todos, ¿no? Esto es algo muy parecido, a mí me hace mucho ruido, muy similar a lo que pasó en la Alemania nazi. Ajá. Los nazis estaban, si bien era otra época y otra cultura, pero los nazis estaban atrapados entre el avance de los aliados por el lado occidental, el avance de la Unión Soviética por el lado oriental, y sabían que la guerra estaba perdida. Sin embargo, sin embargo, a pesar de eso, decidieron matar a la población, decidieron que se destruya Berlín, se destruya Alemania, y ellos también terminaron muertos, pero es decir, es morir con las botas puestas y llevarme a todo lo que pueda. No, esta actitud me parece una actitud de fanatismo, es una actitud religiosa también, es una actitud del perdedor radical, ¿no? Como decía un ensayista
Hans Enzensberger, que escribió un libro muy interesante sobre el perdedor radical, los radicalizados. Y bueno, para mí la actitud es esa, ¿no? Para mí la actitud es nosotros vamos a perder, sí, pero nos llevamos todo lo que podemos, ¿no? Vos imaginate que una actitud así, en caso de que tuvieran una bomba atómica, sería realmente muy peligroso. Irán es un régimen teocrático prácticamente sin participación del pueblo. Eh, y Sí, tendemos a confundir pensando que esos son musulmanes o árabes, y en realidad son otra cosa, ¿no? a ver, son musulmanes, Son musulmanes. pero hay varias etnias dentro de Irán. Irán es la antigua Persia, Sí. los griegos llamaban Persia, Irán siempre, donde hay un pueblo persa y hay una cantidad importante de personas de esa comunidad. Pero mayormente son musulmanes y hay un pequeño grupo de zoroastristas y cristianos que son perseguidos dentro de esa estructura. Son musulmanes chiitas, Ajá. diferentes a los musulmanes sunitas, que son quizás la mayor cantidad de árabes en el mundo, y cuando vos ves el mapa del Cercano Oriente, la gran cantidad de países que hay son sunitas. Y solamente una pequeña parte, bueno, Irán, obviamente, el 80% es chiita, y algunas pequeñas partes, como en el Líbano y en otras regiones, hay chiitas. ¿Qué diferencia hay entre Eso, unos y otros? son dos maneras de entender el Islam distintas. El tema fue así, cuando fallece Mahoma, Mahoma no deja hijos varones como descendencia. Y esto generó un problema de sucesión, es decir, de sucesión del califato. Porque tenemos que entender que el Islam es una estructura religioso-política y terrestre. No es como el cristianismo, que también es una construcción religioso-política, pero el reino es de Dios o el reino es de los cielos. Es otra historia. Acá no, acá están en la tierra y el califato debe hacerse en la tierra. Entonces, cuando fallece Mahoma, y al no dejar hijos varones, es por eso, tenía una hija, entonces hay un problema de sucesión. Parte del grupo islámico decía que la sucesión debería elegirse, ¿no? Tipo una pequeña democracia, elegirse. Esos son los sunitas. Los sunitas buscan su liderazgo por elección. Y los chiitas que vienen de el Ali, digamos que era el suegro, perdón, el yerno de Mahoma, fue elegido como el califa sucesor. Entonces, los chiitas son más fundamentalistas que los sunitas porque dicen provenir de una línea directamente del profeta, ¿no? ¿Y este que está en el poder ahora, qué es? El ayatolá. Sí. Bueno, el tema fue así. Hay como un blanco, ¿no? Entre la muerte de Mahoma y más o menos el siglo XII, donde aparecen ya una serie de teologías en las cuales se desarrolla la idea de que va a venir en un futuro un Mahdi o un imán Sí. que va a traer o va a ser contemporáneo al fin del mundo, el juicio final, y va a traer el paraíso a la tierra, la resurrección de los muertos, etc. Esta idea escatológica está basada en la idea de que va a venir este personaje como podía ser el cristianismo una segunda venida de Cristo o algo así, o el Mesías judío, etc. Esta idea del Mahdi lo tienen los chiitas. Por lo tanto, en el siglo XII se establecen 12 ayatolás o 12 imanes que van a ser justamente los que van a dominar esta idea. Pero de estos 12 imanes se conocen solamente 11. El número 12 es el Mahdi mítico que va a venir en el futuro. Por lo tanto, estos 11 imanes más este imán que todavía no llegó, van a ser quien elijan entre ellos a el califa o al líder religioso, que es el ayatolá. La palabra ayatolá significa la señal de Alá o la señal de Dios, ¿no? O la revelación de Dios. Por lo tanto, estos personajes dicen tener la religión verdadera, dicen ser ellos, ser infalibles, obviamente, ser ellos quienes dominen a los chiitas, venzan a los sunitas
y venzan a todo el mundo profano, occidental, que lo llaman los cananeos, ¿sí? Y bueno, y gobernar la tierra. De, Básicamente esa es la idea. de lo que vos decís parece que se hubiera enquistado una casta con poder en Irán, ¿no es cierto? Bueno, los ayatolás siempre estuvieron, ya te digo, desde el siglo XII. Ahora, hubo un momento en que Estados Unidos se acercó a Persia, ¿no? ¿Te acordás con Reza Pahlavi? Sí, bueno, Estados Unidos, a ver, a Estados Unidos no le importa si un gobierno es totalitario o no, le importa en tanto en cuanto le obedezca y siga sus propios intereses. El problema es que cuando se cambió al Shah en la década del 70 por el Ayatollah Sí, Khomeini, creo que era, sí, lo que cambió fue la actitud hacia Estados Unidos. Si Irán hubiera sido un país abyecto a Estados Unidos nunca lo hubiera atacado, claro, como no ataca a Arabia Saudita también es una dictadura. Qatar, Emiratos Árabes, claro, uno acá los tiene como primer mundo, no, son dictaduras. exacto. Vos cometés un delito, vos robás y te cortan la mano. Así de simple, Sergio, un ¿no? tema, mira, que subyace de todo lo que estamos hablando es el petróleo. Viste que en el Hormuz, en el estrecho de Hormuz, no dejan pasar los barcos, algunos quieren minarlos, ¿viste? Y los iraníes quieren minarlos, parece ser que ahí se abastece China. La pregunta que yo te haría es esta, ¿existe alguna relación con Venezuela previamente? ¿Por qué Estados Unidos? Claro, claro, claro. A ver, como todo país, Irán tiene aliados y enemigos, ¿no? Parte de los aliados, como puede ser Rusia, China, Corea del Norte, también fue, bueno, Bolivia, acá en la época de Evo Morales, bueno, el chavismo, ¿sí? Bueno, Argentina con el kirchnerismo, o sea, tuvo aliados aquí, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, que de las dictaduras, más o menos de estos socialismos del siglo XXI, el que más se radicalizó y quedó fue el chavismo. Y sí tenían contacto con ellos, sin duda, sea para armamento, sea para la introducción de grupos terroristas en América Latina, sí, claro, claro, tuvieron Parecería relación. como que Ah, Trump urdió un plan y se aseguró que Venezuela no suministrara petróleo. Por algún lado pensará él que va a provocar el ahogamiento. Esa sería la pregunta primera que se me ocurre. Y después, mm, China y Rusia, ¿qué papel van a jugar en todo esto? ¿Esto se puede mundializar? mira, tu pregunta tiene muchas aristas. En primer lugar, si me preguntas si es una guerra mundial, yo creo que tenemos que evitar pensar al mundo actual en las categorías del siglo XX. Esto es muy común, ¿no? Pensar nuestro tiempo según categorías antiguas. Si es una guerra mundial al estilo del 14, del 19 o del 39 al 45 del siglo pasado, no, no. Pero todo conflicto armado en el siglo XXI que tenga potencias envueltas, como puede ser Rusia en Ucrania o Estados Unidos en Irán, el conflicto es mundial porque afecta mundialmente a todo el globo, ya sea militarmente, como víctimas o, o con problemas económicos. ¿Por qué? Porque el mundo está hiperconectado. Entonces, en el siglo XXI, toda gran guerra es mundial, Ahora, pero no va a ser mundial como la sí, experimentamos en el el siglo siglo XX. XX. ¿No te suena extraño que Putin mantenga diálogo con Trump en este escenario? ¿Habrá Bueno, algo? mira, estamos en una época en la cual eh, todos tienen vínculos con todos según su propia conveniencia. Si va a entrar Rusia y China militarmente es improbable, pero nadie sabe. Lo que puede pasar, tal vez no, si la guerra dura mucho tiempo, porque esto no lo sabemos, si dura mucho tiempo, los intereses económicos de China se van a ver afectados. Y tal vez China también empiece a atacar a Irán, más que defenderlo, ¿no? Porque Irán se está quedando solo. Sí, y Es una hipótesis. sí, perfecto. Y en este
escenario que estamos diciendo, Europa ha quedado totalmente debilitada con un Sí, Macron. claro. Claro, mira, Europa nunca fue demasiado relevante militarmente, ¿no? Europa, después del Plan Marshall, de la posguerra en el 45, hasta después la Unión Europea, trató de gozar de la protección de Estados Unidos y dar una imagen de prosperidad que ahora se está cayendo la máscara y nos estamos dando cuenta que Europa en realidad es un actor totalmente irrelevante sin los Estados Unidos. Y de hecho nos estamos enfrentando ahora a una configuración en el siglo XXI, tal vez cambie, pero por lo que se ve por ahora, quizás es la primera vez en mucho tiempo, especialmente en 100 años, que ya Europa no va a ser un factor determinante en la geopolítica. Probablemente Europa quede como está, pero bajo la mirada de Rusia, Te salto ¿no? de este tema. Eh, ¿Existen dudas de que Irán tuvo que ver en la embajada de Israel y en la AMIA? No, no, según yo tengo entendido, no. No. No, hay pruebas de que fue Hezbollah y Hezbollah es Irán, porque lo dijo Hezbollah, no lo digo yo. No, Hezbollah es Irán. ellos se hicieron cargo, ¿no? En su momento. Sí, sí, claro, claro, Eh, claro. De hecho, va a haber un juicio, hay pruebas de que fue Hezbollah quien eh, perpetró el ataque con contactos en Argentina, pero ideado intelectualmente en Irán. de ser así, la respuesta argentina fue muy tibia, nunca se pronunció contra Irán. Bueno, acá hay cuestiones muy oscuras que no Claro. conocemos, ¿no? Sí. Nunca lo vamos a saber. Como todo, hay también alguna guerra en inteligencia, Exacto, a eso quería eh, llegar, claro. viste, no lo sabemos. Más que nada nosotros, desde nuestra posición, que nos informamos por lo Sí. que podemos, más de eso no podemos saber. Sergio, ahora el péndulo se fue para el otro lado. Milei establece un vínculo muy cercano con Estados Unidos y entonces sí queda como un adversario Irán. ¿Se temen represalias? ¿Es afortunada esta postura de Milei o es llevado por las consecuencias? Mirá, a ver, no podemos dejarnos intimidar por el terrorismo. El país tiene una política exterior y es fiel a eso. Nos puede gustar o no, pero es fiel a eso. Por otra parte, bueno, si bien todo el mundo peligra, todo el mundo está en peligro de un atentado terrorista, porque eso no lo podemos saber, bueno, quizás es más probable que ocurra un atentado si hay en un país un poco más trascendente que la Argentina, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, uno nunca está libre y bueno, es una preocupación, sin duda. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo. En poquitas Bueno, palabras, nos enseñaste, aprendimos cómo está la situación. Y si a vos te parece, en algún otro momento te llamo y seguimos conversando y nos traes un poco de luz. bueno, cómo no, vemos cómo se van desarrollando los Exacto. Que acontecimientos en además el futuro cercano. es impredecible porque esto tiene Y una... claro, Claro. claro, sí, sí, sí. Bueno, te dejo un gran abrazo, muchísimas gracias, la gentileza de Igualmente, atendernos Eduardo. siempre. ¿Eh? Hasta Bueno, pronto. muchas gracias a vos. Hasta luego.